Él define la ideología como la representación de una relación imaginaria con las condiciones reales de existencia. Eso es Lacan. ¿Sí? Pero ¿por qué piensa así Althusser? Althusser piensa así porque él está muy influenciado por esos autores. Personalmente, me parece lógico que una persona que ha estado encerrado en alguna clínica neuropsiquiátrica, por decirlo bien, ¿sí?, que ha tenido tratamiento psiquiátrico, esté muy relacionado con ese campo del pensamiento. ¿Sí? Gramsci, ¿por qué Gramsci va a tener sus opiniones respecto a su superestructura? Porque él no piensa como Marx y Engels desde la teoría de Hegel, el idealismo de Hegel, el espíritu de Hegel. No, o sea, Marx de alguna forma teoriza sobre eso. Gramsci lo que hace es toma las teorías del conflicto de Karl Marx y lo lleva a su vivencia como familia, como empleado, ¿sí?, como miembro de una sociedad donde tanto el campesinado como la fábrica influyeron fuertemente en la política de Italia, que termina metiéndolo en la cárcel. ¿Se entiende eso? Entonces, personalmente sostengo eso. O sea, todos los autores de alguna manera, ¿sí?, creo que todos nosotros estamos marcados por nuestra experiencia de vida. Entonces, cuando encontramos en la teoría, en el estudio, algo que de alguna forma complementa y le da sentido a eso que vivimos, creo que estamos tentados a continuar profundizando eso. Nosotros vemos en la distancia. Pensemos esto, cuando Gramsci está viviendo en Italia, cuando está desarrollando su vida, Italia no es la Italia que hoy conocemos. Italia era una serie de posesiones de distintas coronas. La unificación de Italia la logra Benito Mussolini, que resuelve, mediante el concordato con la Santa Sede, el tema de los estados pontificios, ¿sí?, de la corona de Nápoles. Entonces, recién ahí, nosotros ya conocemos la historia de la Italia unida. Ellos no. Cuando eran corona, las posesiones cambiaban el terreno geográfico junto con la población. Entonces, el drama que vive Gramsci es de una Italia que necesita construir, que de alguna forma tiene que recuperar. Él vive todavía el enfrentamiento de Italia con Turquía, porque Italia tenía posesiones del otro lado del mar, en la costa de África. Entonces, las vivencias como ciudadano o como miembro de esa sociedad son otras. Pero al mismo tiempo, piensen lo que dijo al comienzo, su familia queda en la miseria. O sea, el padre se le acusó de algo, bueno, que era una cuestión casi administrativa, y termina con 10 años de prisión. Entonces él tiene toda una vivencia que lo lleva a desarrollar su teoría. Y muere joven, 40 y pico de años, y pasa todos sus años en prisión, ¿sí?, con una convicción muy profunda sobre lo que es esto de la lucha de clases. Bien, ¿qué nos queda? Bourdieu y... Bueno, hacemos algo de Bourdieu y Foucault y nos vamos, porque veo que están yendo todos. Están muy cansados. Bourdieu es realmente una de las mentes más brillantes y más recientes. Falleció en el 2002. Sí, sería como una nueva generación dentro del estudio de la sociología. Aquí también tenemos una historia interesante. Bourdieu va a nacer y crecer en una zona campesina, incluso una zona que tiene un dialecto propio, y que él, para estudiar, va a tener que trasladarse, ¿sí?, a una ciudad más grande, que se habla francés, y va a tener, digamos, lo que podríamos decir hoy, nosotros podemos decir en términos nuestros, que lo cargaban bastante por esto de su condición de campesino y por hablar otro dialecto. ¿Y qué encontramos nosotros
él tiene, después, bueno, él va a seguir los estudios superiores, le ofrecen hacer un curso para oficiales de reserva, como cadete, pero justo le encuentran que él tiene un periódico ahí prohibido y bueno, pierde esa cuestión y tiene que hacer 2 años de servicio militar como cualquier otro. Y lo mandan ¿a dónde? Argelia. Una posesión francesa. Y entonces sus primeros trabajos y sus grandes observaciones, él que quería dedicarse a la filosofía, descubre ahí su vocación como sociólogo. Él vive años en el servicio militar ahí en Argelia y va a escribir algunos artículos interesantes que describen grupos, ¿sí?, particulares dentro de eso. Incluso hay un libro que hasta hoy de los estudiantes ninguno encontré que lo haya leído, debería, porque es medio actual, se llama Dominación Masculina. Tiene que ver mucho con esto que hoy diríamos las cuestiones de género. Y él habla de la dominación masculina en una de esas comunidades del norte de África. Pero Bourdieu, ¿cuál es uno de los aspectos centrales de la obra de Bourdieu? La diversidad cultural. Sí, y acá yo lo puedo relacionar con esto que decíamos antes, ¿no? Él sale de un pueblo, habla un dialecto, termina trasladándose a una ciudad grande en Francia para estudiar y después termina en Argelia. Una persona con una capacidad grande de observación, ¿sí?, diversidad cultural. Otra cuestión, él también va a hablar sobre dominación, va a hablar sobre capital cultural, va a hablar sobre campo y hábito. Una cuestión muy interesante y que resultó muy útil en el campo de la sociología, ¿sí?, fueron esos conceptos de Bourdieu. Y además, él va a desarrollar, o sea, el campo para Bourdieu son distintos espacios, que puede ser el arte, puede ser la religión, puede ser la política, cualquier grupo interesante. ¿Sí? Y el hábito es la conformación de cada uno en la forma de ver, ¿sí?, de vivir, de sentir, de relacionarse. Entonces, cada uno va por la vida, vamos por la vida con nuestro hábitus, ¿sí?, al campo donde nos manejamos, y es justamente esto del capital cultural también entra acá. Entonces, si hablamos de capital, es algo que todo el mundo quiere, ¿sí?, es algo que todo el mundo se disputa. Entonces, el campo va a ser un espacio de conflicto permanente, donde cada uno, de acuerdo a su bagaje, digamos, ¿sí?, a su capital cultural, a su hábito, va a luchar por apropiarse de ese capital. Si ustedes tienen apunte y se profundiza un poco en el campo, vamos a encontrar que es una idea interesante y que no está por fuera del contexto, volvemos a esto, al capitalismo, ¿sí?, a toda esta organización social europea, donde él lo toma prestado para desarrollar su teoría. Entonces, eso, si es un espacio de lucha, tampoco es una cuestión muy cómoda. Entonces va a haber personas que pueden ejercer, digamos, su influencia, su peso, su dominación sobre otros. Y ahí aparece el concepto de violencia simbólica. Entonces tenemos que, si el campo no es un espacio de paz permanente, sino que es un espacio de conflicto, de lucha, va a haber violencia. Y entonces va a decir que hay grupos que pueden ejercer su influencia mediante, ¿sí?, la imposición de su capital cultural y demás sobre otro grupo. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. La definición de hábitos de campo lo tienen en el apunte, así que no voy a entrar en eso. Bueno, vámonos
Michel Foucault. Michel Foucault, hijo de un médico, en realidad se llama Paul Michel Foucault, hijo del doctor, médico él, Paul Foucault. Por un conflicto que Michel Foucault nunca terminó de explicar, ¿sí? Tempranamente él decide desprenderse de su nombre Paul y se presenta simplemente como Michel Foucault. Y así pasó su vida, así se lo conoció y se lo conoce. También él va a seguir. Francia tiene un sistema particular del cual nosotros cuando teníamos 14 o 20 se parecía bastante al sistema educativo francés. En Francia está el liceo, ¿sí? Y el politécnico. Son las dos corrientes. Todos los que van al liceo pueden seguir después estudios universitarios, van a ser profesionales. Todos los que van a estudiar al politécnico van a tener títulos técnicos, van a ser obreros. Michel Foucault tiene bastantes problemas, tiene dificultades en su estudio, es bastante conflictivo, tiene intentos de suicidio, entra en una situación de mucho conflicto, ¿sí? A causa de su homosexualidad, y va a tener altibajos en su rendimiento, hasta que va a ingresar a estudiar a un colegio de jesuitas. Y ahí realmente logra destacarse en los estudios, y después se va a dedicar al estudio de la filosofía. Foucault, el padre por supuesto esperaba que él estudie medicina, pero no, él se dedicó a otro campo. Va a tener destinos en el norte de Europa, va a establecer una amistad muy intensa con un filósofo que va a terminar después acompañándolo toda la vida, y cuando este filósofo es destinado por el servicio militar a Argelia, él también va a ir a Argelia. Después de todo, digamos, este periplo, él va a intentar, o sea, se va a graduar y va a intentar el doctorado, que en principio no tiene éxito, pero posteriormente sí logra, y va a hacer estudios importantes. Una de sus tesis va a ser sobre lo que se conoce en español como historia de la locura en la Edad Media, y después posteriormente va a iniciar un trabajo también tan grande como ese, porque allá se reciben con dos tesis, una menor y una mayor. La otra tesis que él presenta es sobre filosofía, sobre Leibniz, y después él va a empezar un estudio también sobre historia de la sexualidad, que queda inconcluso. Todo el trayecto de Foucault tiene que ver, ¿sí?, con su historia personal, con la historia del momento, con la historia de Francia, con la historia del pensamiento. Él va a ser parte y a su vez él personalmente va a cuestionar, digamos, las ideas que en ese momento están vigentes en Francia muy fuerte, que es el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Él va a plantear una nueva visión. Él abreva muy fuertemente en Nietzsche y en Heidegger. Y también va a tener, digamos, influencias fuertes de Immanuel Kant. Él va a tomar una forma inversa de analizar todo desde la historia, ¿sí?, de la arqueología del saber. Él va a analizar las situaciones, digamos, de la realidad que toca vivir desde una visión particular.
Y va a desarrollar también, yo aquí quiero creer que en base tanto a la historia que toca vivir como a su historia personal, porque le va a tocar también momentos de convulsión social, por ejemplo el Mayo francés. Él ya era docente en la época del Mayo francés y va a ser fuertemente cuestionado tanto en Argelia. Después se va a sumar la historia del Mayo francés, otra, digamos, que puede dar para mucha conversación. Uno de los que es cuestionado fuertemente en el Mayo francés va a ser Sartre. Foucault va a empezar trabajando, digamos, en la línea de izquierda con el Partido Comunista Francés. Después se va a apartar de eso. Se le asigna una cátedra dentro de filosofía, de una parte de una nueva sede de la Sorbona, y ahí va a enseñar. Posteriormente, después de todos sus estudios y demás, va a pertenecer a la Escuela de Altos Estudios de Francia y a la Academia Francesa. En la Academia Francesa va a ocupar el lugar que deja Hippolyte después que fallece. Y justamente en su discurso inaugural quiero hablar sobre el discurso. Pero nosotros acá, ¿sobre qué tenemos más incidencia? Sobre el poder. Foucault tiene una manera particular de analizar el poder, ¿sí? Distinto a lo que vimos en Weber, distinto a lo que habla Marx. Y Foucault va a decir que el poder, él va a hablar del poder y de su poder. Entonces él tiene varios libros. Uno es El poder, los intelectuales y el poder, Vigilar y castigar, donde él habla de que hay microfísica del poder, que el poder es como una trama que atraviesa todo, y hay espacio de su poder, y que para analizar el poder uno tendría que ir a la parte, digamos, más pequeña y analizar eso. Y él se va a remitir a la literatura clásica, al estudio especialmente de la Grecia clásica, y va a trabajar sobre un aspecto fundamental del poder, que es la disciplina. Por eso dentro de la educación, él va a hablar mucho de esto, ¿sí? De los horarios, la distribución del tiempo, de las notas, de la evaluación de los docentes, del control de los preceptores. Entonces dice, uno de alguna forma tiene que analizar, o sea, de qué forma es funcional al poder. Para eso utiliza el término de la posverdad. Sí, Dice como el poder incluye muchísimos distintos ámbitos que lo envuelven a uno y termina reaccionando de acuerdo a lo que el poder les permite. Aunque vos clases nuestra existencia termina siendo partidaria del poder que se impone. claro, él cuando habla de verdad, ¿sí? Él va a hablar como que una de las expresiones, ¿sí?, del análisis del sujeto pasa por la verdad, porque la verdad también es una forma de ejercer el poder. Por eso el conocimiento también es una forma de poder, ¿sí? En realidad, en las entrevistas, que esas están disponibles, lo pueden encontrar por YouTube, en las entrevistas siempre le cuestionan, si a tal punto que en un momento explica y dice, bueno, yo no estudié tanto para ser siempre el mismo. Pude haber dicho algo antes, bueno, ahora cambié porque sigo estudiando. La última parte de Foucault es la más interesante, la menos conocida, que él va a hacer hincapié sobre un aspecto también de la literatura helenística, por lo menos el conocimiento de la antigua Grecia, la Atenas clásica, sobre el cuidado de sí mismo. ¿Sí? Es toda una parte donde él no terminó, porque él planteó todos los problemas, digamos, de la sociedad y el control, pero no dio la solución. Entonces quedaría como determinista, pero bueno, no le dio el tiempo. Pero él plantea así que como la suma de todo sería el cuidado de sí mismo. Porque los atenienses decían que el cuidado de sí mismo era necesario para que después uno pueda cuidar de los demás.
Piensen esto, que en la Grecia clásica lo más importante que se podía lograr era ser un buen ciudadano, un buen miembro de la polis. Entonces eso implicaba cuidar a los demás. Él va a trabajar fuertemente con esto de la sexualidad y con esto de los dispositivos, o sea, de las prisiones, de los hospitales, y va a decir que todo eso está organizado para una sola función, para el control. Entonces, él, en su historia de la locura, por ejemplo, dice, antes no hacía falta un manicomio, no hacía falta un médico. Entonces, ¿qué es lo que hizo que ahora todas esas cosas sean necesarias? Entonces, él termina diciendo que todo eso es necesario para el control de la población. Él no es el único, por eso digo, él sigue mucho a Nietzsche. Nietzsche va a hablar de lo dionisíaco y de lo apolíneo, poniendo como el orden, lo que está establecido, lo que manda, sería lo apolíneo, y lo dionisíaco sería, ¿sí?, aquello de que cada uno haga lo que le plazca. Pero Foucault analiza los dispositivos, va a analizar el tema de las prisiones, va a analizar el tema de los oficios. Dentro de eso vamos a encontrar, cuando habla de las funciones de lo espiritual de la escuela, por ejemplo, ¿sí?, cómo baja esto del poder. Y entonces lo que él determina, si profundizamos el pensamiento de Foucault, diríamos que todo lo que está organizado en el mundo moderno apunta específicamente a controlar a todos. Desde el trabajo hasta las vacaciones, todo. ¿Sí? Tiene una visión interesante de la sociedad moderna. Pensemos, él muere en 1964. Si hubiera vivido un poco más, hoy tendría mucho más trabajo para escribir. Pero lo que nos interesa de esto, y lo que ustedes tienen en el apunte, tiene que ver más con el texto de Vigilar y Castigar. Voy a hacer una última aclaración porque siempre caen en lo mismo. Cuando se pregunta sobre Foucault, ¿sí?, hasta ahora los estudiantes hablan del panóptico. Por favor, dejemos claro, el panóptico es de Bentham, no es de Foucault. ¿Sí? Foucault va a usar el panóptico de Bentham porque es lo que más explica la manera en que todos los elementos, desde la empresa hasta las prisiones, utilizan con variantes para controlar a sus empleados, para controlar a los estudiantes, ¿sí? O sea, pero el panóptico es de Bentham. Y otro elemento importante que va a desarrollar Foucault es el concepto de biopolítica y de biopoder. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de estos elementos que tienen que ver con la población, que tienen que ver con las estadísticas, que tienen que ver con la epidemiología, que tienen que ver con, ¿sí?, esto de los números sobre la población, que por supuesto todo lo hacen por nuestro bien. Todo eso tiene que ver con la biopolítica. Y el estudio científico, ¿sí?, lo que es el aporte de la ciencia para organizar los estados modernos, tiene que ver con el biopoder. ¿Sí? Bien. Hasta aquí llegamos. Gracias.